Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos quienes están empezando a seguirnos en esta transmisión en vivo de este diálogo educativo, de este diálogo pedagógico de los círculos de la pedagogía de la esperanza. Muchas gracias por estar aquí presente en este primer conversatorio, en este primer diálogo, a la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracci, al maestro Nano Balbo, a la educadora Carla Weinstock, a nuestras intérpretes Daniela y Florencia. Contarles que estos círculos son una línea de trabajo de nuestra dirección que está orientada al nivel primario. Estos círculos, además de estar reflejados en las concepciones freirianas, tienen que ver también con una connotación pedagógica educativa de lo que entendemos como un círculo en lo que viene a ser la figura de un abrazo. Tiene la forma de nuestros brazos cuando quieren dar ese afecto, ese vínculo educativo, ese vínculo tan necesario en estos tiempos en los que tenemos que cuidarnos y cuidar a otros. Entonces esos círculos pedagógicos, estos círculos de la pedagogía de la esperanza, también tienen la forma de esas chispas de luz en los ojos de nuestros jóvenes cuando se aproximan a la historia. Esos círculos también tienen la forma de las sonrisas de las mujeres cuando aprenden a leer y a escribir. Tienen las formas de las marcas de las manos de los hombres que vuelven de trabajar y que hacen cuentas y que resuelven situaciones problemáticas. Entonces estos círculos tienen que ver con todo esto, tienen que ver también con que en este mes de septiembre, en donde hay tantas fechas que son significativas y que interpelan a la historia de la educación, como han sido el 8 de septiembre, el Día Internacional de la Educación, de la Alfabetización, el 11 de septiembre, el Día del Maestro, el 21 de septiembre, el Día del Estudiante. Tanto el 11 como el 21 evocan a Sarmiento, vienen de ahí, pero también tenemos un 16 de septiembre y esa noche de los lápices, y también tenemos un 19 de septiembre con el nacimiento de Paulo Freire, y en este septiembre queremos inscribir esta línea. ¿Qué es esto precisamente? Es un abrazo a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, a las maestras, a los maestros, directoras y directores de las primarias y de los centros de educación de jóvenes y adultos. Es una inscripción en esta historia educativa, una visibilización de todo ese inmenso trabajo territorial que cada uno y cada una de ellas está llevando adelante en el cotidiano, en el día a día, a lo largo de muchos años y seguramente en años que van a venir. Entonces, para poder pensar, repensar en todas estas cuestiones que quise esbozar de manera general, hoy vamos a contar con estas presencias invalorables, la de Claudia, que va a comenzar con la reflexión, a quien le invitamos ahora a hacer uso de la palabra, y después vamos a ir dando las demás intervenciones a Nano y a Carla, que están acá también presentes en este primer encuentro dentro de esta línea de trabajo. Claudia Bracci, entonces, la subsecretaria de Educación, va a hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Silvia, por esta invitación que nos propusiste y que vos con todo el equipo diseñaron. Estos círculos de pedagogía de la esperanza y, como bien decías, en un mes muy particular, cargado de sentido para la educación,
en su conjunto, pero también en un año que llamaríamos un año muy excepcional y le agregaría inédito. Si bien durante todo este tiempo el sistema educativo, los y las docentes fueron dando respuesta y fuimos en conjunto dando respuesta a esta situación excepcional, me parece central este espacio para esta línea de trabajo y específicamente, como bien decías, para el nivel primario. Creo que hay muchas historias, hay muchos deseos puestos en aprender, como así los maestros y maestras en enseñar, con un desafío enorme. Y la verdad que pensar en esta propuesta de los círculos, recuperar la idea de los círculos de cultura popular de Freire, implica necesariamente la reflexión y siempre una reflexión colectiva. Y me parece que si hay algo que aprendemos de quienes conforman la modalidad de adultos, es ese trabajo colectivo. Y me parece también un eje central el tema de la escritura, reflexionar con otros y con otras y poder poner en palabras reflexiones, interpelar la práctica, definir acuerdos, establecer líneas de trabajo, poder construir colectivamente el conocimiento. Esta situación excepcional, que ya pasaron varios meses, cuando uno mira para atrás, si hay algo que venimos trabajando nosotros y viendo es cómo se fue produciendo saber pedagógico. Quienes nos formamos como docentes nos formamos para la presencialidad, y el desafío enorme que tuvimos y que tuvieron nuestros docentes, nuestras docentes, fue generar condiciones de enseñanza en esta situación inédita. Y con una particularidad también en la modalidad de adultos. Ese trabajo que ustedes hacen cuidado, sistemático, sostenido, de encuentro, de intercambio, de diálogo, y que ahora se desafían a un paso más, que es poder reunirse por distrito, por institución, acompañados de quienes organizarán estos círculos para poder escribir y seguir escribiendo la historia. Me parece que en las páginas de la historia de la educación y de la educación bonaerense, estos círculos nos ayudan a poder dejar una marca en este 2020. Creo que hay mucho para pensar juntos, hay mucho para escribir, y más en un tiempo donde uno dice, y más tomando Freire, sus enseñanzas, sus reflexiones, creo que es referente de muchos de nosotros y de nosotras. Cuando uno dice que la educación es un acto ético y político, también es profundamente amoroso. Y creo que este tiempo requiere del encuentro, a como dé lugar, de las formas que encontremos, que seamos capaces de construir. Creo que hay un repertorio de situaciones que se fueron construyendo y que en este sentido vos recién referenciabas los trabajadores o las trabajadoras cuando regresan y empiezan con sus tareas, y esas imágenes que siempre pones que conmueven, con esa mano que escribe, que intenta no solamente hacer una cuenta, sino escribir un poema. Yo creo que los círculos de esta pedagogía de la esperanza nos vuelven a poner en un lugar central del lugar de la educación en la vida de todos nosotros y nosotras, en la vida de nuestros estudiantes y sus familias. Por eso, agradecerte a vos por esta línea de trabajo que iniciamos, a todo el equipo, cada uno de los distritos y los docentes que trabajan fuertemente, con un empeño, un compromiso por generar que los otros aprendan. Agradecerle a Nano que nos acompañes hoy en este inicio y a Carla con sus reflexiones en esta apertura. La verdad que darnos un tiempo en esta vertiginosidad que a veces tiene el sistema educativo para poder pensar juntos es algo importante,
que nos permite tratar de ser mejores. Y yo siempre vengo diciendo que los docentes y las docentes tienen mucho por contar, por explicar, por poner a disposición de otros lo que van construyendo. Y este tiempo construyó un saber pedagógico que es importante ponerlo en palabras y en escritura. Cuando uno escribe, toma posición, y desde ese lugar creo que una de las cuestiones centrales es desde dónde nos posicionamos, y nos posicionamos desde el sur, y no lo digo en términos geográficos, sino los digo en términos políticos, epistemológicos, pedagógicos, didácticos, y es desde ese lugar, con esta idea también de descolonizar el pensamiento, el conocimiento, es que estos círculos toman mayor envergadura. Así que bienvenidos y bienvenidas a los círculos de pedagogía de la esperanza, y que esta sea una producción colectiva que después podamos poner a disposición de todo el sistema educativo. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Nosotros también queremos agradecer a todas las inspectoras y los inspectores de la modalidad que vienen impulsando este trabajo, que día a día acompañan, asesoran, orientan y que están al lado de cada una de nuestras estudiantes, nuestros estudiantes y docentes y directivos. Como pasa en tiempos de conectividad y en estos momentos en los que los Zoom estallan y todas las plataformas, a Nano creemos, nos parece que se le ha caído la conectividad, entonces vamos a alterar. Carla, creo que vos sí estás por ahí, vamos a modificar entonces la agenda de presentaciones hasta que le damos tiempo a él de recuperar. Nosotros habíamos pensado una presentación que tenía una estructura partiendo con la exposición de Nano, porque su práctica y su experiencia son las huellas en las que nos miramos, y Carla nos representa este presente y un legado educativo. Pero vamos entonces a cambiar y vamos a invitarla a ella, que nos parece que es una de las compañeras que mejor nos habla y nos invita y nos ayuda a reflexionar cuando se trata de hablar de esas pedagogías que nos apasionan, esas pedagogías que se contraponen a las del terror, a las de la sanción, a la de la desesperanza, a las de la opresión. Entonces, para hablarnos de esas otras contrapedagogías, vamos a darle lugar a Carla para que pueda hacer uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, insisto con agradecer el convite a pensar y a narrar. Quiero agradecer especialmente a Silvia y a Claudia las palabras, los conceptos, y seguramente en medio de lo que vamos pensando y problematizando van a aparecer nuevamente las ideas del sur, de las ternuras, de la descolonización, ¿no? Me parece que en las presentaciones de Silvia y de Claudia aparecieron las amorosidades pedagógicas. Entonces yo quisiera empezar diciendo que en nuestro continente, en nuestros sures, ¿no? Sures en plural, la filosofía de la educación tiene un nombre propio: pensamientos pedagógicos latinoamericanos. Y esta idea del pensamiento y del pensar y del hacer, ¿no? Me parece que la palabra hacer además nos acompaña de la pregunta ¿qué haceres? Los quehaceres docentes, ¿qué hacemos como docentes? Y al mismo tiempo lo que vamos construyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras manos piensan, ¿no? Agradezco la figura de las manos, porque las manos dibujan mundos, las manos dibujan letras, ¿no? Me parece que hay algo ahí en las manos que pensamos justamente porque tenemos manos, ¿no? Las manos nos permiten pensar, nos habilitan a pensar, y pensamos las humanizaciones, las humanidades, y también, ¿por qué no?, ya que las compañeras hablaron de las pedagogías, diríamos, tenebrosas, también pensar las deshumanizaciones. Pero como yo quería comenzar, ¿no?, pensando las humanidades no son solo las ciencias, son los modos de humanizarnos, quería decir cuáles son los materiales del pensamiento pedagógico latinoamericano. Y yo quiero nombrar en principio, luego nombraré otros, pero
dos conceptos centrales, ¿no? El primero, el vínculo pedagógico, esto de lo que habló Silvia, de lo que bien habló Claudia, porque para mí el vínculo pedagógico es concepto y es contenido, ¿no? No hay una posición dicotómica entre el vínculo y el contenido. El vínculo pedagógico ya es concepto y es contenido. Y junto al vínculo quería ya empezar a introducir un concepto que para mí es maravilloso, como para todas y todas nosotras, que es el concepto de comunidad. La palabra comunidad viene del latín, del munus, y quiere decir no solo lo común, sino también la mutualidad, la hospitalidad. La palabra comunidad tiene en el centro el munus, la mutualidad, lo mutuo, la hospitalidad. Y por eso podemos decir que las pedagogías son una suerte de bienvenida, porque en esa mutualidad hay hospitalidad, hay una forma de cobijo, de cobijar, hay una forma de recibir a las otras y los otros. Y no importan las edades. Me parece que hay algo en el ámbito de la pedagogía que, por supuesto, sus orígenes permitía a las infancias o a las niñeces. Sin embargo, yo creo y tomo los convites de Silvia y de Claudia para que podamos pensar, escribir, narrar pedagogías de adultas y de adultos, ¿no? Entonces, este pensamiento pedagógico también está constituido por lo que nosotras y nosotros llamamos gramáticas pedagógicas del sur, nuestro GPS. A mí me gusta siempre decir que cuando uno se pierde, cuando una se pierde, o cuando alguien dice perdí mi norte, yo me alegro, y me alegro mucho, porque perdiendo el norte vamos a encontrar, vamos a poder salir a buscar nuestros sures. ¿Qué es una gramática? Una gramática es una articulación de sentires, pensares, existencias y experiencias. Nuestras gramáticas pedagógicas del sur son gramáticas éticas, políticas y poéticas. La eticidad, como bien nombraron antes las compañeras, está basada en el rostro de las otredades, el rostro del otro y de la otra. El rostro que me interpela, que me convoca, ¿no? que ese rostro que no es una representación, que tampoco es conocimiento, sino que es el modo de estar con otras y con otros singulares en el mundo. La politicidad está dada por la pluralidad, ¿no? Entonces, esta es una gramática, está siendo una gramática ética en tanto singularidad y política en tanto pluralidades, ¿no? Estamos siendo con otras y con otros. Cada vida, decimos nosotros, cada vida cuenta, pero no cuenta en términos aritméticos, sino que cuenta, narra, en tanto puede desplegarse en igualdades, libertades y dignidades. Decimos que nuestra gramática también es poética. ¿Y por qué decimos que es poética? Porque nos preocupan, nos interesan las palabras. Recién Claudia decía esos poemas que pueden, que podemos, que deseamos escribir. Nos interesan las narraciones, nos interesan nuestras historias, nos interesan nuestras biografías, cómo se relacionan las palabras, cómo nos nombramos, cómo nos narramos y cómo van relacionándose las biografías con las historias sociales. Las biografías con nuestras historias, ¿no? Y cuando digo nuestras historias, me gusta decir nuestras pedagogías, nuestras filosofías y nuestras singulares historias. Las historias con mayúsculas, las historias con minúsculas. Y también pensando el ámbito de lo escrito y de la oralidad, porque me parece que hay algo ahí entre las escrituras y las oralidades que tiene que ver con nuestras pedagogías. Entonces, como le prestamos atención a las gramáticas, como le prestamos atención a las narrativas, a los poemas, podemos decir que nuestra gramática también es poética. Y para nombrar algunas y algunos maestros del sur, no de nuestros sures, yo elegí un texto maravilloso de José Martí, que se llama Maestros Ambulantes. Ese texto, yo creo que en ese texto aparece la primera forma de invención de una campaña de alfabetización, de adultos además. ¿Por qué digo esto? Porque Martí reconoce en el texto que los campesinos y las campesinas no pueden dejar el campo para ir a trabajar. Entonces a él se le ocurre abrir una campaña de maestros ambulantes. Esa campaña de maestros ambulantes, él la llama una campaña de ternura y ciencia. Y en ese concepto nosotras y nosotros leímos pedagogías de las ternuras. Las ciencias y las ternuras. Martí
es un pensador relacional, no es dicotómico, no es civilización o barbarie, lo nombro, digo, esta figura tan tremenda. Nosotras y nosotros, mediante alquimias, decimos libros y alpargatas, ¿no? Entonces me parece que hay en ese texto, en esa campaña de ciencia y de ternura, en esa figura del maestro ambulante, dos cuestiones que yo quiero remarcar. La primera es reconocer la tarea de las y los maestros y maestras ambulantes en estos tiempos de pandemia. Me parece que ahí hay algo de ese maestro, maestra que sale a buscar a sus estudiantes, ¿no? Y me parece que tomo la figura que decía Claudia de lo inédito, ¿no? Inédito, el tiempo inédito, es un tiempo que aún no está editado, que aún no está escrito. Y nosotras y nosotros, como dijo Silvia, como dijo Claudia, estamos haciendo historias. Y ahora, además de hacer esas historias, queremos narrar, escribir estas historias. Entonces, en principio, esos maestros y maestras ambulantes que hoy, digamos, distribuyen saberes, derechos y deseos, ¿no? Y al mismo tiempo distribuyen formas de alimentos, formas de cobijar a las sociedades. La otra figura que me interesaba marcar del texto Maestros Ambulantes es que Martí dice, las verdades esenciales caben en el ala de un colibrí. Entonces a mí me gusta decir Martí, colibrí, porque Martí nos enseñó, nos permitió, nos habilitó, ¿no?, a polinizar el sur de pedagogías y ternuras, ¿no? Nosotros solemos decir las pedagogías y las ternuras y también nos gusta pensar las ternuras de las pedagogías. La otra autora que quiero mencionar es Gabriela Mistral, ¿no? La Mistral, la Gabriela, que en principio lo que a mí me gusta remarcar de ella es que fue la primera persona en recibir un premio Nobel de literatura, maestra, pedagoga, narradora, ¿no? Y cuando digo la primera persona, no estoy haciendo cuestión de género, sino insisto con que es la primera persona en todo nuestro sur que recibió el premio Nobel de literatura. ¿Y por qué lo traemos a Gabriela Mistral? Porque Gabriela Mistral dice que enseñar es contar, ¿no? Ella dice, cuando enseñamos biología contamos, cuando enseñamos historias contamos, cuando enseñamos matemática contamos. Y entonces Gabriela nos dice, y contar es encantar. Y entonces yo pienso ahí de nuevo el vínculo pedagógico, como contenido, como concepto y como encantamiento, ¿no? Cuando nos contamos, cuando enseñamos, hay de algún modo, alguna forma del encantamiento. Por supuesto que en estos círculos de pedagogía de la esperanza no podemos no nombrar a Paulo Freire, ¿no? Me parece, a mí me gusta la idea de círculo, por todo lo que dijeron las compañeras con anterioridad, y también me gusta la idea del círculo porque me hace acordar a los círculos concéntricos, ¿no? Uno arroja una piedrita y las ondas y los movimientos del ser continúan, aunque no veamos esos movimientos, las ondas y los movimientos del ser en movimiento. Y también me gusta otra figura de los circulares, un poco más compleja tal vez, que es el círculo hermenéutico. La idea de interpretar, la idea de comprender textos en su contexto y la idea de comprender textos en la actualidad. Y entonces, si nombramos a Paulo Freire, a mí me gusta nombrar a un texto que para mí es maravilloso, que a veces es medio dejado de lado, que es la educación como práctica de la libertad. Porque la educación es la práctica de la libertad, no es para la libertad, ¿no? Me parece que ahí hay algo entre educación y libertad que a nosotros nos permite pensar y problematizar las relaciones entre libertades y pedagogías. Y yo creo que las pedagogías del sur son el agite de las libertades. Y retomo la idea de libertad porque es un concepto que nos quieren arrebatar, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lee textos, yo voy a decir un nombre fuerte, como que es la comunidad organizada. En la comunidad organizada se habla de la coexistencia de libertades. Me parece que este es un dato también para pensar y problematizar, ¿no? La coexistencia de libertades. Y aquí yo quisiera, junto a la libertad, también agregar la figura del cuidado, ¿no? Me parece que estos tiempos inéditos, estos tiempos extraños, donde nos extrañamos, y digo donde nos extrañamos cuando extrañamos lo que nos pasa y nos extrañamos nuestras creencias, podemos pensar las relaciones entre libertades, igualdades, cuidados y dignidades. El pensamiento freiriano
no prometo no dar una clase de Paulo Freire, solo voy a decir algunas cuestiones. El pensamiento de Paulo Freire aprendimos que es un pensamiento filosófico, nombrando a alguien que yo quiero nombrar, que es parte también del pensamiento pedagógico latinoamericano, que no está entre nosotras y nosotros, que es Jorge Huergo. Aprendimos que Freire además era filósofo. Con Jorge Huergo aprendimos a pensar filosóficamente a Paulo Freire. Y entonces, a mí me gusta decir que una de las vertientes del pensamiento freireano es el existencialismo confesional, ¿no? Las esperanzas, las creencias, y al mismo tiempo poder pensar esta pedagogía del oprimido que nos habilita a pensar las diferentes opresiones. Porque no es una opresión solo económica. Y acá vuelvo a la idea que traía Claudia de la colonialidad, de las colonizaciones. Las opresiones son económicas, de género, culturales, simbólicas. Entonces, me parece que ahí lo que nosotros vamos a proponer hoy en estas pedagogías del sur es también pedagogías decoloniales, que nos permitan ir desarmando las opresiones, nombrando las opresiones para luego poder transformarlas. Con Freire aprendimos también que leer es leer el mundo, ¿no? Leer textos y contextos, ¿no? Y a mí me gusta decir leer textos y contextos sin pretextos, ¿no? Entonces nos invito, nos convido a leer el mundo, a leer textos, a leer contextos, y al mismo tiempo quiero tomar esta idea de, nos convido a comenzar a escribir. Yo sé que las compañeras y los compañeros hacen muchas tareas, que tienen poco tiempo, pero a mí me parece que es interesante una primera forma de escritura, que es la correspondencia, que es enviar cartas, ¿no? Cartas al pasado, cartas al presente, cartas a los pibes, a las pibas, a los adultos, cartas al futuro, y me parece que esa figura de la carta, que aparece como breve, es como una primera forma tal vez de escritura, de sistematización. Y me gusta la carta, porque la carta tiene ese otro nombre, que es correspondencias. Correspondencias entre pedagogías y amorosidades. Y retomo la idea de Silvia, que tiene una potencia maravillosa, que es la huella. Nosotras aprendemos, enseñamos y caminamos sobre huellas, y sin mucha estridencia, ¿no? Vamos dibujando otras huellas, y entonces construimos presentes. Y el presente no es solo el presente que se puede pasar en una lista, el presente es un don. El presente tiene que ver con la comunidad, con el don, con la hospitalidad. Y entonces me parece que también nos convido a pensar las diferentes formas de presencias que hoy tienen las maestras y los maestros ambulantes. Las formas de cómo nos relacionamos con los compañeros y las compañeras. Y acá vuelvo a la figura del vínculo, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra vínculo, la idea del vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo pedagógico podemos pensar, son tres preguntas. ¿Cómo nos vinculamos con el mundo? ¿Cómo nos vinculamos con las compañeras y los compañeros? ¿Cómo nos vinculamos con los conocimientos? Y esas tres preguntas en realidad son una sola. Porque nuestra forma de construir ternuras, y si se me permite la invención de ternurar con las compañeras y los compañeros, es la forma de cómo nos vinculamos con el mundo, también a través de las ternuras, y cómo nos vinculamos con el conocimiento. Los conocimientos, los saberes, son para convidar, para compartir, ¿no? Y creo que cuando uno convida saberes, también se convida. Entonces, pensar las huellas, pensar las presencias, pensar los presentes, pensar cómo estamos construyendo historias, cómo vamos creando, cómo vamos inventando historias. Y entonces, para ir cerrando, a mí me parece que si uno desea ser parte de la tradición de la filosofía de la educación, es decir, del pensamiento pedagógico latinoamericano, tiene que inventar para no errar. Y entonces, para cerrar, yo creo que nos vamos a convidar a inventar nuevas formas de alfabetización. Porque las maestras y los maestros, los profesores y las profesoras, somos alfareras y alfareros de alfabetos. Hermoso, la verdad, es una caricia escucharte, Carla. Tus palabras tienen
y tu forma de decirlas tienen la capacidad permanente de conmover, de conmovernos. Y quiero compartir con ustedes algunos de los mensajes. Hay casi 1.100 personas, por lo que me van contando, siguiendo esta actividad, lo que constituye un abrazo inmenso y una gran alegría, porque la pedagogía también es eso, es alegría, es felicidad, es esperanza. Desde Mar del Plata nos dicen que es buenísima la propuesta en estos tiempos donde hay que militar la esperanza. Un comentario que es particularmente significativo. Saludos desde la Universidad Campesina Indígena Mocase de Santiago del Estero. Desde Almirante Brown nos envían un gran saludo acompañando las políticas educativas que promueve la Dirección General de Cultura y Educación, garantizando derechos. Es así, la política educativa de nuestra directora general, Agustina Vila, de nuestro gobernador de cuidado y de políticas que garantizan derechos, es lo que nos está permitiendo llevar adelante este encuentro del día de hoy. Qué interesante escucharlas. Emociona todo lo que se está haciendo en pos de cumplir el derecho a la educación de todas y de todos. Qué hermoso. Contar es encantar. Alfabetización como ternura y ciencia. Pedagogías que son el agite de la libertad. Las pedagogías del sur son el agite de las libertades y los cuidados. Leer textos y contextos sin pretextos. Vínculo con el mundo, los compañeros con el conocimiento, la ternura. Bueno, muchísimos comentarios que están llegando, que después los vamos a socializar. Y si ahora, bueno, vamos a dar, cuando charlábamos, intercambiábamos en estos días mensajes con el maestro Nano, él me decía, yo no tengo currículum, no escribí, yo tampoco quisiera leer su currículum, que lo podemos acceder y mirar desde diferentes lugares, buscar para las nuevas generaciones quién es el Nano Balbo, simplemente decirles lo que es para nosotros. Para nosotros es ese compañero sobre cuyas huellas queremos seguir caminando y elegimos seguir caminando. Es el compañero que junto a otras, a otros, como Mari, como tantas educadoras y educadores populares, alfabetizadoras y alfabetizadores en América Latina, en nuestra patria, en nuestra provincia, nos han dejado huellas sobre y espejos sobre los que queremos mirarnos, sobre los que queremos pensar y seguir dejando esos caminos y ese legado para las futuras generaciones, para todas esas maestras y esos maestros que hoy, como esos maestros y maestras ambulantes que Carla decía, honran a la escuela y a la educación pública. Así que sin más que decir, pedirle entonces a Nano que pueda compartir esta mañana de diálogo y de conversación con nosotras, con nosotros. Vamos a darle tiempo que termine de acomodar entonces su conectividad. No sé, Sonia, si Nano ya está para empezar. Bueno, así me llegó el permiso. Buenos días a todos. Mi agradecimiento a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia natal, y a la cual retorno cada tanto. En estos momentos comparto mi vida entre la ciudad de Trencalauquen y Neuquén. La cuarentena me agarró en Neuquén, así que estoy en Neuquén ahora. Pero la idea mía es volver a la tierra donde nací. A las compañeras que están trabajando en educación de adultos, por invitarnos a pensar en voz alta qué es lo que está ocurriendo en esto que todo el mundo habla de la crisis y de los desafíos que presenta la educación fundamentalmente de adultos. Primero que nada quiero explicar desde dónde opino. Creo que de esta crisis, como trabajadoras de la educación, nosotros vamos a poder hacer algún aporte si nos refugiamos en ese saber que le da sentido a nuestra práctica, que construye nuestra identidad y que nos distingue de otros profesionales. Me estoy refiriendo al saber pedagógico. Creo que los maestros tenemos que reconciliarnos con la pedagogía
que está sobredeterminada, que está lateralizada, y que hoy de educación se habla desde la economía, de la psicología, de la sociología, y nadie dice nada de la pedagogía, que es la que explica el hecho educativo. Pero la pedagogía yo quiero reivindicarla no como un acumulado solo. Ese acumulado existe, es fuerte, es potente, es un acumulado desde el sur hacia la idea del pensamiento del norte, pero ese acumulado es una sistematización de experiencias fracasadas o exitosas, porque de los fracasos es donde más se generan aprendizajes. Ese acumulado debe servir como herramienta para interpelar este presente y poder construir futuro. Porque la educación, como decía Paulo Freire, es el inédito viable, es el inédito posible, es aquello que no existe y que debiera existir. Es un proceso instituyente, no solo lo instituido, sino ir construyendo. Por eso la educación es un conflicto que se resuelve a futuro. Desde ahí que yo quiero recuperar una experiencia que me tocó desarrollar, que fue la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. Un proyecto educativo que se hizo durante el gobierno de Cámpora con el ministerio a cargo del doctor Jorge Tayana, que yo siempre recuerdo cuando Tayana asumió, la primera frase que dijo cuando juró en el Parlamento fue: asumo la conducción de esta institución que está colonizada desde el origen. Que un ministro reconociera la colonización del sistema educativo para nosotros fue muy gratificante, casi que nos compró con esa frase. Creo que la campaña de reactivación educativa del adulto, que no es solo alfabetización, sino que eran varias etapas, también hay que comprender en qué momento se hizo. Veníamos de expulsar, nosotros pensábamos, definitivamente no fue así, a 3 dictaduras. La lucha de nuestro pueblo, con mucho dolor, con mucha sangre, con mucha resistencia, había puesto en fuga 3 dictaduras bastante crueles. El 66 asume Onganía, que venía para quedarse. Él se quería parecer a Franco, decía, estar 40 años en el gobierno para normalizar Argentina. Después, el cordobazo le hizo ver que contra el pueblo organizado poco podía, y la derecha va a buscar voy muy rápido, va a buscar a un general que estaba en Estados Unidos, que es Levington, tampoco puede, y al final sacan a Lanusse, que empieza a abrir el proceso democrático con muchas mañas, muy amañado, con montones de trampa, que al final se van a superar y se llega a las elecciones en el 73. Estas dictaduras habían instalado nada nuevo que hoy no conozcamos. Hasta hace poco estaba vigente, que nosotros éramos un país subdesarrollado y que si gastábamos menos, achicábamos el Estado, bajábamos los costos laborales y atraíamos los inversores extranjeros, nos íbamos a desarrollar. Nosotros decimos, no, esto es cuento chino. Nosotros no somos subdesarrollados, nosotros somos dependientes. Y somos dependientes precisamente por lo que ellos dicen. Entonces, ahí surge la teoría de la dependencia, que va a plantear como consigna el proceso de liberación. Por eso todo se habla de liberación. Una liberación nacional, cultural, económica y política. En este proceso de liberación se suma la Iglesia con el Concilio de Medellín. Entonces, había una efervescencia muy grande que permitió esta propuesta. Inmediatamente que asume Tayana se lanza esto, pero no se lanza un documento y una ley para hacer la campaña. Se lanzan bases educativas para la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. Se nombra va a trabajar con DINEA, aunque tenía cierta autonomía, la Dirección Nacional de Educación de Adultos, y se nombra un equipo, una coordinación nacional. Todos los cargos eran de coordinadores, y no es casual esto. No había autoridades, había coordinadores. Estaban los coordinadores nacionales, 2 coordinadores por provincia, un coordinador provincial y un coordinador pedagógico. Los coordinadores de base, que eran, las provincias se dividían a su vez en regionales, y los alfabetizadores se los denominaba como coordinadores
de base, eran los que alfabetizaban, que debían ser de la propia gente que se iba a alfabetizar, no podía ser un agente externo. La campaña se desarrollaba en las instituciones que nuestro pueblo había creado, comisiones vecinales, iglesias, sindicatos, no en escuelas, porque decíamos que era obligar al adulto a volver a la institución que lo había expulsado y lo había culpado de su expulsión. Entonces eso significaba un trauma muy grande. Entonces se hacía donde ellos jugaran de local. Y el alfabetizador tenía que ser uno de ellos, el que nosotros lo capacitamos para que pudiera hacerlo. Se dividió el país en 5 regionales, y en cada regional una universidad hacía la apoyatura pedagógica. Se inició con un proceso inmediato de investigación, planificación, preparación de estas bases, porque la CREA era algo que estaba en constante elaboración. A partir de que se hace el lanzamiento un 8 de septiembre y se empiezan a instalar experiencias al principio focales para ir después extendiéndolas. Este proyecto CREAR se lo conoce como campaña de alfabetización porque fue la única etapa que se implementó, pero tenía 3 etapas y una que las atravesaba. Estaba la CREAR, que era la campaña de alfabetización, estaba la operación rescate. Nosotros consideramos que los adultos, en ese momento los adultos tenían un saber y tenían conocimientos que habían construido por su inserción en el mundo del trabajo, por su práctica social, que la escuela debía reconocer, más el agregado de otros saberes que pudieran faltarle, pudieran obtener el certificado de primaria completa reconocido por el sistema. Eso era la operación rescate. Y después, por último, la operación Centros de Cultura Popular, en donde se desarrollaban estas actividades, se convertía en un centro de cultura popular. ¿Para qué? Para que la sociedad se pudiera hacer cargo de su propio proceso educativo. En ese momento se decía que, y yo sigo sosteniéndolo, el Estado tiene la obligación indelegable de hacer educación, pero no es un monopolio. La sociedad civil tiene derecho a hacer su propio proceso educativo y el Estado la obligación de auxiliarla. Entonces, estos centros de cultura popular se constituyen a los efectos de dar respuesta educativa a los múltiples y posibles necesidades que tuviera ese grupo humano. Obviamente que para esto, para esta manera de conducir la educación, se había dado vuelta a la ecuación, que después la dictadura del 76 la volvió a colocar en su lugar. La relación ministerio-centros educativos era inversa a lo que hoy tenemos. El ministerio se encargaba de fijar las grandes líneas y centralizaba lo administrativo contable. Y descentralizaba lo pedagógico para que lo pedagógico tuviera como punto de partida la realidad donde comenzaba el proceso de aprendizaje. Porque decíamos en ese momento que repartir un mismo programa entre diferentes, entre desiguales, es profundamente injusto. No podemos repartir lo mismo entre desiguales, porque algunos se apropian y otros no. Entonces, la pedagogía venía descentralizada para que partiendo de distintos puntos pudieran todos llegar a la misma meta, que era la obtención de la primaria, la secundaria, todo el proceso, garantizarle todo el tránsito en el sistema educativo, más proceso de educación que pudieran no formación profesional o educación para la salud, todo lo que pudiera ser necesidad vislumbrada por el sector. Es decir, esto implicó una gran participación de la sociedad en la elaboración de las propuestas. Incluso, la primera actividad que tuvo la CREAR fue rastrear las experiencias de educación que se habían hecho para fuera del sistema, porque la dictadura no dejaba hacer educación popular dentro del sistema, para incorporarlas a la CREAR en los términos que ellos quisieran. Podían ser un centro de la CREAR o podían seguir con su autonomía, pero lo que queríamos es compartir la experiencia para enriquecer las bases que iban a transformar el sistema educativo. Si algunos vieron la película Uso mis manos, uso mis ideas, el centro que cuenta la historia era hecho desde afuera de la CREAR. Y se suma a la CREAR pero mantiene su autonomía. Esto
Esto llevó a una gran movilización de sectores, de militancia, de sectores barriales, y que picó un poco que mientras la CREAR estaba conducida por un sector del peronismo, que eran los comandos tecnológicos, que conducía Carlos Grosso, el director de INEA, pero estos sectores de comandos tecnológicos, un poco tecnócratas, no tenían presencia territorial. Y la CREAR exigía tener presencia territorial. Entonces, eso hizo que los sectores que estaban en el territorio fueran a apropiarse y agregar una contradicción más al gobierno que ya era muy contradictorio. No olvidemos que el gobierno de Cámpora fue un gobierno que fue necesario un frente bastante contradictorio. El segundo de Cámpora era Solano Lima, que era el Partido Conservador. Estas contradicciones se fueron agudizando hasta que generan la renuncia de Cámpora, más tarde la renuncia de Tayana, y la CREAR terminó siendo combatida con políticas de contrainsurgencia. Y después, cuando llegó la dictadura, por supuesto, la CREAR era subversiva. Se habían tomado muchos recaudos, por ejemplo, no se hablaba de Paulo Freire, porque sabíamos que a la derecha del peronismo Paulo Freire producía urticaria, pero quien fuera un lector medianamente sagaz sabía que estaban todas las ideas de Freire, y es más, cuando nosotros presionábamos porque queríamos que Freire nos ayudara, y Tayana nos respondía, pero si traemos Paulo Freire, acá se prende fuego todo. De todas maneras, un día accedió y tuvimos nuestro encuentro con Paulo Freire, que lo perdimos, porque encontrarnos con el hombre que expresaba lo que nosotros pensábamos, que nos guiaba de esa manera, no supimos qué hacer. Ahí nos paralizó la sola presencia de él. Pero bueno, después se habla mucho no se habla de educación popular, se habla de educación permanente, porque era lo que venía con fuerza de la UNESCO y podía dar un sombrero protector. Pero yo creo que la CREAR fue una demostración cabal de que la educación popular se podía hacer dentro del sistema, no solamente dentro del sistema educativo, sino desde las máximas conducciones del sistema educativo, que era el Ministerio de Educación, se implementaba un proyecto de educación popular, sin decir que era educación popular, porque el nombre era lo de menos, la camiseta es lo de menos, la cuestión es que había que hacerla, y que, bueno, cuando entró en crisis el proyecto político que la sostenía, entró en crisis el proyecto. Yo tengo experiencias muchas de el mismo ministro de Educación se arrimaba a resolver conflictos que nosotros vivíamos porque, bueno, no salía el presupuesto, porque no podíamos llenar a la gente, porque en la agenda del ministro de Educación la CREAR ocupaba un lugar muy importante y se dedicó con mucho énfasis en ello. Pero además porque se encuadraba dentro de un diseño de cambiar todo el sistema educativo. Por eso planteaba el proceso de descolonización que planteaba Tayana, porque ahí aprendimos que la escuela, consideramos que era desde el más modesto de nuestros jardines maternales hasta la más encumbrada de nuestras universidades. Esto es la escuela. No es sinónimo de educación. La educación es otra cosa, la educación es un concepto más amplio. La escuela es un dispositivo muy importante de la educación, pero es bastante reciente en la historia del hombre. ¿Qué surgió? Con la Revolución Francesa. En cambio, la educación es la que permitió que el hombre se bajara de los árboles. Esto fue lo primero que aprendimos, y por eso Tayana nombra gente desde la universidad, con Rodolfo Pigroso en la UBA, por ejemplo, hasta los jardines de infantes y sobre todo en la educación de adultos, donde ponen las universidades a trabajar para seguir llevando adelante una investigación que permitiera construir las bases definitivas de lo que era la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. No quiero extenderme más, yo lo que quiero plantear es que si traigo la CREAR hoy es imposible implementarla, faltarían muchas de las condiciones políticas, sociales, económicas. Sí, creo que sirve para interpelar este presente, donde volvemos a las teorías de la dependencia, y entonces si le cobramos impuestos vamos a espantar a los inversores, esos inversores vienen a generar ganancia acá, no vienen a sacarnos de la dependencia.
Y el otro tema, el tema de la colonización. La escuela, decíamos nosotros, que esto nos trajo no pocos conflictos con los docentes. Cuando no eran docentes los alfabetizadores, no se hacía en la escuela, se hacía en el barrio, se planteaba que estamos lateralizando la escuela. En realidad no lateralizábamos la escuela, lo que queríamos es que el adulto se sintiera cómodo, porque decíamos, la escuela había sido una institución profundamente colonizadora, porque había impuesto la cultura escolar, que era una cultura añejamente urbana. El adulto que no había culminado era tratado como alguien que había fracasado en el sistema educativo y se le explicaba desde Guinea un sistema de educación compensadora de lo que nos ha dicho la escuela primaria, o reparadora. Entonces le daban los contenidos de primaria comprimidos para adultos y se ignoraba todo el saber, toda la cultura del cual era portador el alumno que venía a la escuela. Para eso, el cuarto proyecto que atravesaba a los otros era elaboración de materiales educativos, donde se elaboraban las láminas, se elaboraban las lecturas. Las lecturas se hacían en base a la historia de los alumnos. No es que se traían libros o que fueran no. Los alumnos narraban su historia, narraban su biografía, narraban sus experiencias, y un equipo las traducía y las organizaba como una lectura, se ilustraban y se les daba. Siempre recuerdo que algo que se daba generalmente era que cuando el adulto leía su historia, el protagonista, decía, uy, es parecido a lo que a mí me pasó. Pero ¿cómo es lo que a vos te pasó? Dice, porque había una ruptura donde él había internalizado que su historia no ameritaba estar escrita. Porque en América Latina, las sociedades letradas, que siempre fueron minoría, sometieron a los iletrados. Y por eso hablamos de analfabetismo. Yo personalmente creo que el analfabeto no existe. Todos somos analfabetos en algún rubro. Y todos estamos alfabetizados en otro. Yo no sé armar un mueble, el carpintero sí, el carpintero lee la madera y escribe el mueble. Bueno, la alfabetización, que es manejar un código, es otra historia. Pero hay un proceso de destitución cultural donde si es analfabeto no sabe nada. No, sabía y mucho. Es más, ese adulto que llegaba cuando cobraba confianza, con una frase que se repite siempre, éramos capaces y no lo sabíamos. Es una frase, éramos capaces y no lo sabíamos, es una frase que se repite permanentemente cuando el adulto reconstituye su identidad deteriorada. Cobraban confianza y empezamos a ver que operaban matemáticamente por un sistema de aproximación tentativa al resultado, que no es el sistema que le plantea la escuela. Ocurre que la escuela lleva implícito, cuando enseña a operar matemáticamente, lleva implícito un desprecio por el mecanismo o una ignorancia del mecanismo que él tiene para operar matemáticamente. El adulto no logra autonomía en el que propone la escuela y sale menospreciando al de él, sale peor que antes. Porque necesitó matemática para su trabajo, porque necesitó matemática para ir al supermercado, porque necesitó y la construyó y llegaba al resultado. Pero bueno, este proceso de descolonización se lograba mediante una profunda participación y regionalización del sistema educativo. Nación, por ejemplo, la campaña de alfabetización, Nación preparó láminas y preparó una serie de palabras que se agrupaban por familias en base a los ejes de reflexión. Entonces estaba la familia de la familia del trabajo, la familia de las distracciones y la familia política. Las provincias podíamos usar esas láminas, esas o no, y podíamos usar esas palabras u otras que las sustituyeran. Teníamos capacidad de ir al ministerio y decir, nosotros esto por esto. Nosotros en la Patagonia cambiamos las láminas. Solamente había que respetar la última familia de palabras con la cual terminaba la crear. Esa sí era obligatoria para todo el país, que eran pueblo, voto, gobierno, América Latina unida o dominada. Cuando leyeran y escribieran esta frase, se los consideraba alfabetizados. Todo lo demás, nosotros podíamos cambiar las palabras, podíamos cambiar los ejes de reflexión, teníamos una metodología para la zona rural y zona urbana, habíamos contratado a nuestros propios dibujantes,
que como anécdota, no sabemos a quién recurrir, recurrimos al Chingolo Casalla y a Mariano Mansilla, dos dibujantes que estaban en Bariloche y que dibujaban historietas. Entonces, Chingolo Casalla, autor de muchas historietas famosas, en aquella época la más famosa era el Cabo Sabino. Entonces, la gran lucha era para que el Chingolo no nos hiciera el Cabo Sabino en las láminas, porque cuando tenía un gran caballista que dibujaba caballos, su fuerte, entonces siempre metía un caballo en todas las láminas. En la ciudad no hay caballos, Chingolo. Bueno, hasta que logramos hacer nuestras propias láminas, nuestras propias lecturas, nuestro propio sistema de capacitación de los coordinadores. Es decir, había una regionalización, porque lo único que mandaban a Nación eran bases. Yo quiero reivindicar este concepto, porque lo que viene muy normado desde Nación y después se aplica obligatoriamente una realidad que no es la nuestra, entra con fuerza y generalmente rompe. Yo creo que el gran desafío que tenemos los trabajadores de la educación es volver a invertir la educación. Yo quiero un ministerio que concentre lo administrativo contable, que se encargue de todas las cuestiones del dinero en un presupuesto. Así lo pueden controlar los organismos de controlor que tiene el Estado. Y que fije las grandes líneas pedagógicas para las escuelas, para todo el sistema educativo, para que el maestro arme su currículum en base a las necesidades de su gente de la manera más participativa posible, o que le sea posible, y que lo eleve a consideración. Porque de esta manera yo voy a recuperar el rol pedagógico del director y el rol pedagógico del supervisor, que hoy están distraídos en tareas administrativas. Porque hay que administrar la escuela, hay que comprar la comida para el comedor, y si se rompe un vidrio, si se rompe una canilla, todas tareas administrativas que tiene que llevar adelante la escuela. Y se desdibuja el rol pedagógico que tiene el director y el rol pedagógico que tiene el supervisor. Entonces, creo que la lucha en nuestra central es esa, volver a poner la ecuación ministerio-escuelas otra vez en este andarivel. Y esto es algo que con el tema de la equidad había dado resultado. Lo otro es, tenemos que discutir otra vez, hoy hablar de educación y sobre todo de educación de adultos, el concepto se presenta muy opaco, ¿no? A veces hay que agregar adjetivos y tanto agregar adjetivos terminamos desdibujando el sustantivo. Nosotros enseñamos a leer y escribir y yo creo que tenemos un desafío en el campo de las palabras. Los que ejercen el poder han creado una gramática a través del cual nombran las cosas. Al nombrar las cosas de determinada manera, el poder transmite su ideología. Cuando nosotros, por prisa, por desesperación, por lo que fuere, por ignorancia, por desentendimiento, usamos el lenguaje que construyó el poder construye hegemonía. Entonces creo que los maestros tenemos una deuda con las palabras para que vuelvan a decir aquello para lo cual fueron creadas, sobre todo cuando hablamos de alfabetización. No solo basta con leer y escribir una palabra. Yo estoy preocupado cuando hablamos de escuela, por ejemplo, y empezamos a agregar adjetivos. La escuela pública, democrática, participativa, inclusora. No, la escuela tiene que quedar arriba de la mesa y quedar rebotando, no precisa ningún adjetivo. Porque para mí la escuela pública es la escuela democrática. Si no es democrática, no es pública. Puede ser estatal, pero una escuela estatal que no sea democrática no es pública. La escuela pública y la democrática es tan democrática como una plaza. Obviamente que la escuela que tiene fines de lucro no es pública porque el que no tiene plata no se necesita por ella. Y debiera regirse más por el Código Civil y Comercial, porque son empresas. Entonces, creo que el desafío de volver a la pedagogía, de volver al lenguaje pedagógico, nos va a permitir comprender y poder trabajar con nuestros alumnos, con nuestra comunidad, un proceso educativo que dé respuesta a lo que ellos van necesitando. Por eso contaba lo de la CREAR como una manera de inversión de la educación, para ir cerrando, como una manera de participación de la comunidad,
donde la sociedad civil se hacía cargo de su propio proceso educativo. Porque, repito, el Estado tiene obligaciones delegables, pero no el monopolio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nano. Estamos compartiendo este encuentro con Claudia Abrachi, la subsecretaria de Educación de la provincia, con la docente, pedagoga, investigadora Carla Weinstein, con el maestro educador popular Nano Balbo. Nos están acompañando también nuestras intérpretes Florencia y Daniela, ellas son docentes. Les comentamos, Nano, nos has dejado muchísimas cuestiones para reflexionar a 46 años casi de la CREAR. Te cuento que nos han llegado fotos de maestras con los libros de CREAR que están siguiendo la transmisión y que han ido a buscar a sus bibliotecas esos materiales con mucha emoción y nos están mandando esas fotos. Nos dicen también: muy buena propuesta y síntesis. Vengo trabajando la perspectiva en teorías sociopolíticas y va a ser un muy buen recurso para agregar como fuentes de acceso al enfoque. Una cita con la historia, con el compromiso, con la coherencia. Tenemos una cita con Nano. Gracias por poner en escena, en el centro de la escena nuevamente al otro, al vínculo pedagógico y al pensamiento latinoamericano desde la política educativa. Pedagogía de la esperanza. Los maestros de adultos somos transmisores de esperanza. Huanguelén, provincia de Buenos Aires. Feliz de pertenecer a la modalidad y de ser alfarera. Una emoción escucharlos. Bueno, llegan las fotos, qué lindo es pensar la alfabetización en el rostro de la otredad, el ir siendo en la pedagogía de la ternura y de la ciencia. No podemos repartir lo mismo entre desiguales. Historia de la educación de adultos, hay que tenerlo presente. Fernanda Alfaro, territorio, pedagogía, contexto, el otro. Éramos capaces y no lo sabíamos. Excelente. Comenzó la charla diciendo: yo no escribí nada. Acaba de dejar una huella y un camino a seguir en muchos que pondremos en acción. Son muy sabias tus palabras. Desafío de volver al lenguaje pedagógico, desafío en el campo de las palabras, deuda con las palabras, escuela pública es la escuela democrática. ¿Cuántas cosas, Claudia? Ayúdame a pensar y a recopilar todo lo que ha ido circulando, porque nuestro equipo pedagógico ahí, Diego, Daniel, Lilian, María Elena, van a tener muchísimo trabajo con todo lo que se va a venir en el territorio, con estos encuentros regionales, distritales, con las instituciones que vamos a estar llevando adelante. María del Carmen, creo que nombré a todos los compañeros y las compañeras que van a tejer esta trama ya para salir a territorio y que esto que hoy hablamos no se quede acá en este círculo que constituimos hoy, sino que va a llegar, porque todo esto que Nano ha descrito y que Carla también nos trajo a la reflexión, ya está apropiado y ya está circulando en nuestras escuelas primarias, en nuestros centros, así que tenemos muchísimo trabajo. Estás como dicen, muteada. Ahí va. Estoy muteada. No, la verdad que es un encuentro que conmueve, no solamente escuchando a Nano y a Carla, sino también leyendo los mensajes que van poniendo en la transmisión, ¿no? Me parece que la propuesta recoge también lo que planteaban tanto Carla como Nano. Es la mirada del otro, interpelar esa mirada, y también, como vos decías, Silvia, en la presentación, es una pedagogía territorial. Estos círculos ponen, y lo decía Nano recién, ponen en valor el territorio, ponen en valor no desde una cuestión geográfica, sino desde una cuestión
simbólica, de una cuestión sociológica, antropológica, ponen en lugar la organización de la escuela, ponen en lugar, por eso para mí, a mí me conmueve el tema de la escritura. Digo, porque cuando uno escribe se expone, ¿no? Y a veces no escribimos para no exponer determinadas cuestiones y hay mucho para exponer y para decir. Y la educación de adultos, y cuando uno piensa en aquellos hombres y mujeres que van con mucha expectativa, con muchas ganas, con esperanza, para aprender, para saber, para poner también a disposición, como decía Nano, todo lo que ellos saben. Me encantó cuando él decía, porque fue como un entramado entre lo de Carla y lo de Nano, ¿no? Carla nos decía leer el mundo en contexto y sin pretexto. Lo tomo, Carla, profundamente porque me gustó fuertemente esa definición. Y Nano cuando planteaba, así que te la tomo prestada, porque la verdad que hay que leer el contexto, el texto, en contexto y sin pretexto. Eso me parece que es algo muy bueno. Y recién Nano decía algo, cuando uno pone en valor de lo que los otros saben, el carpintero lee la madera. Si hay metáfora tan fuerte como esa expresión que él decía, me parece que si hay algo que en la educación de jóvenes y adultos se pone en juego es respetar los tiempos del otro, poner en valor ese saber del otro. Y me parece que estos círculos, cuando íbamos hablando, yo me imaginaba, ¿no? Los círculos que se van como entrelazando en muchos círculos que van a ir surgiendo en un círculo mayor, que es la sumatoria de los aportes de cada uno. Me parece que este es un desafío enorme que nos propusimos y que hoy ya se viene trabajando y sale públicamente. Me parece que es poner en valor lo nuestro. Creo que estas pedagogías del sur lo que tratan de generar son mejores condiciones para poner en valor lo nuestro, y nosotros lo venimos hablando como la escuela, esa escuela sin adjetivos porque la queremos con todas esas características y la entendemos así, hace que nuestros estudiantes, más allá de sus edades y sus experiencias vitales y trayectorias educativas, puedan tener saberes de nuestra propia historia. Y cuando digo nuestra propia historia no hablo solamente de nuestro país, sino pienso en América Latina, ¿no? Que sepan la historia de Europa, pero que sepan la historia de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Digo, ¿cómo vamos poniendo en valor lo nuestro? Me parece que ese es gran parte de la tarea, y que nuestros maestros, maestras, directores y directoras puedan formar parte de estos círculos será el desafío que emprendemos para después compartirlos en conjunto. Gracias, Claudia. Bueno, otros mensajes nos dicen a entramar círculos y multiplicar la esperanza. Excelente lo que quería escuchar. Somos hoy los maestros sin escuela y nos queda lo más importante, la educación. Esto nos lo dicen desde Carmen de Patagones, las maestras y los maestros de la escuela primaria de adultos número 701. Bueno, les queremos contar que como esto recién comienza y es el punto de partida para seguir, y seguramente vamos a estar invitando para próximos encuentros ya en territorio, en regiones, tanto a Carla como a Nano y a otras compañeras y compañeros que van a sumar a este debate, que seguimos pensando y hoy más que nunca reafirmamos esta idea que la educación es ciencia, y ahí Carla nos trajo muchísimo de esta reflexión desde la perspectiva de lo que tiene de ciencia el hecho educativo,
la educación también es política y Nano nos hizo pasear y recorrer toda esa politicidad que tiene toda la educación y en particular la educación de jóvenes y adultos, pero también la educación es arte. Ese convencimiento lo tenemos, arte, ciencia y política. Y este encuentro no se va a quedar nada más que con la ciencia y con la política, sino que le quisimos poner también arte. Este encuentro va a tener su cuota de arte y para hacer el arte hemos convocado la parte del arte a maestras, maestros, secretarios de la educación de jóvenes y adultos que van a acompañarnos en el cierre de este encuentro con una canción bastante icónica de León Gieco, Chispas de Luz, que es una canción que se estrenó al momento de lanzarse una segunda propuesta muy importante de alfabetización, el Programa Nacional Encuentro. Entonces nos prepararon para este cierre, los quiero nombrar, a Mariana Flacker de la Escuela Primaria 734 de General Pueyrredón, Mariana Trupa de la 701 de Dolores en contexto de encierro, Salomón Jovi del CEA 713 de Lomas de Zamora y de la 708 de Ceiza, María Inés Troyano de la 716 de La Matanza, María Cecilia Espínola de la 706 y 708 de Quilmes, Guillermo Gramiña, que es secretario de la 734 de General Pueyrredón. Bueno, todos ellos hacen esta primera movida del arte y esto es una invitación abierta para que además de estos círculos del pensamiento, de la reflexión y de la pedagogía y de la esperanza, también vamos a estar en el territorio convocando a nuestras maestros, maestras, secretarios y por qué no a los supervisores, haciendo estos círculos del arte, donde el arte también es pedagogía, es política, a nuestros estudiantes también, por supuesto, que leen tan bello, que recitan tan hermoso. Bueno, vamos con todo eso. Estos círculos que hoy se abren convocan a esto, a la ciencia, al arte y a la política. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado desde hoy temprano, que siguen esto. Entonces, Ramiro, te pido si podemos dar paso entonces a este cierre artístico con esta interpretación de esa canción tan bella para cerrar este encuentro que ha sido sumamente conmovedor y una caricia a nuestras prácticas y a nuestras almas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que quedo afuera.
imaginé por los dibujos. Era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclarar, chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría.